Buenas noches, chicos, seguimos con otra de las etapas de estas clases. Lo que nos toca hoy es la etapa de la construcción o las etapas de la construcción de una carretera. Hoy lo vamos a abordar desde un enfoque distinto, o sea, es un enfoque distinto, pero es lo mismo. Son las fases y las etapas de la construcción desde el punto de vista de una planificación concienzuda, o como lo llamamos hoy, Project Management. El Project Management es una disciplina que abarca la organización, el planeamiento, la motivación y el control de los recursos con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para lograr el éxito en uno o varios proyectos dentro de las limitaciones establecidas. Si bien las carreteras se vienen construyendo y las etapas del proyecto no han variado mucho a través del tiempo, lo que pretende esta nueva disciplina tan en boga hoy en día es la organización y no la segregación de las tareas, como aquella área de costos hace costos, el área de diseño hace el diseño, el área de topografía solo de topografía, sino que de abarcar todas esas áreas que están implicadas en el proyecto de una carretera y organizarlas de manera tal que no haya vicios ocultos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos escapen activos, que no se nos escapen costos, que no se nos escapen grandes detalles que después, al cierre del proyecto, puede generar disminuciones en lo que nosotros habíamos creído ganar como empresa, o una disminución de la calidad de la construcción de la ruta, por ejemplo. Los vicios ocultos cuestan mucho. Los vicios ocultos son aquellos eventos que nosotros no nos esperamos. Por ejemplo, íbamos a pasar con la ruta, íbamos a hacer un desmonte, por ejemplo, ¿no?, en un lugar, y resulta que ese desmonte no es tan fácil como nosotros lo habíamos estimado, entre comillas, y vamos a tener que hacer una demolición. Esa demolición no estaba prevista en ningún presupuesto, por lo tanto es un vicio oculto que nos va a salir muchísimo dinero, y ese dinero va a tener que salir del presupuesto que ya estaba estimado. Hay otras maneras de poder lidiar con eso, pero básicamente la idea de proyectar minuciosamente cada aspecto, englobar el proyecto de la obra, es ahorrarnos ese tipo de vicios ocultos y ahorrarnos dinero en detalles que una área no tomó, entonces la otra área tampoco le correspondía, y queda suelto y quedan como grandes detalles a solucionar cuando los tiempos apremian y en realidad se podrían haber solucionado antes. Bueno, esta es toda una disciplina. Ya en realidad esto se usa para todo tipo de proyectos, Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es, lo que les voy a explicar, intentar explicar ahora, es las fases de los proyectos de construcción. En general, ¿no?, en general de los proyectos de construcción. Todos los proyectos tienen fases. Y estas 6 primeras que les voy a explicar están desde el punto de vista que yo les decía del Project Management. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Prediseño. Estamos en el prediseño, ¿sí? El prediseño es nuestro tentativo, nuestro trazado tentativo, nuestro diseño tentativo. Si bien el trazado, nuestra materia es trazado, yo quiero que ustedes vean que esta materia es una parte de un todo, ¿sí? Porque nosotros en trazado vemos los conceptos de lo que sería el diseño geométrico, ¿sí? Los cálculos, las curvas, vemos el paquete estructural. En el trazado
se conjuga el trazado horizontal con la planialtimetría, pero para esto atrás hay muchos otros conceptos como ser topografía, prediseño, tenemos los trazados tentativos, o sea, hay mucho estudio detrás de esto. Y después de este diseño, hay mucho que viene después. Nosotros somos una pequeña parte de esta materia, ¿no? Es una pequeña parte del global de la construcción. Yo quiero que podamos visualizar más o menos cuál es ese global. Ahora vamos a ver en esta clase las fases de los proyectos de construcción según esta, desde este lado del Project Management, y después lo vamos a ver bien detallado lo que serían las etapas constructivas de una carretera, pero para que ustedes, o sea, lo que yo quiero es que ustedes puedan ver que tanto el proyecto de una carretera como el proyecto de cualquier construcción se puede hacer de la misma manera teniendo los conceptos claros. Bueno, el prediseño, simulación de procesos. En la simulación de procesos van a estar en sí lo que decíamos recién, que son los trazados tentativos, ¿sí? Después el diseño conceptual, aquellos, o sea, el concepto, por qué pongo tal cosa acá, por qué acá voy a hacer pedraplén y no voy a hacer por ejemplo, una carretera de pavimento, o sea, diseño conceptual, ¿sí? Después están las estimaciones. ¿Las estimaciones a qué se refiere? Vamos a estimar, primero que nada, precios, y después vamos a estimar, por ejemplo, paquetes estructurales, sin haberlos diseñado antes. O sea, vamos a estimar, la palabra estimar es tener una idea, pero no detallada, ¿sí? Son las primeras estimaciones de lo que va a ser nuestro proyecto. Estudio de viabilidad. El estudio de viabilidad es simplemente saber qué tan viable es lo que nosotros estamos proyectando, por ejemplo, en nuestro caso, en la zona de implantación de que corresponda, ¿no es cierto?, a la ruta. Autorizaciones y aspectos legales, en eso entra, podemos decir, ustedes van a ver en tercer año, lo que son, por ejemplo, los permisos y aquellas, no me sale la palabra ahora, pero es cuando nosotros tenemos la zona de camino definida, todo lo que está sobre esa zona de camino tiene dueño, por ejemplo los campos, ¿sí? Expropiaciones, ahí me llegó. Nosotros tenemos que expropiar esas tierras para poder pasar nuestro proyecto, nuestro camino. Eso, las expropiaciones se hacen con negociaciones con los dueños de los campos. Entonces, también vamos a tener las autorizaciones si nosotros queremos poner canteras. Si nosotros queremos explotar canteras, ese lugar donde nosotros vamos a explotar esa cantera para poder sacar los agregados, ya sea para aporte de material, para terraplén, para lo que fuese, vamos a necesitar los permisos, autorizaciones, se pagan cánones de cantera por cada metro cúbico de material extraído, y eso está más allá de que está todo legalizado, está todo normalizado, digamos. Son negociaciones que se van llevando a cabo con los dueños de los campos. Si estaríamos haciendo travesías urbanas, va a haber negociaciones, va a haber autorizaciones con respecto a otras cosas. Si nuestra ruta tiene que pasar por encima de un caño de gas que está X metros de profundidad, eso va a tener que estar autorizado, ¿sí? Eso va a tener que estar certificado, va a tener que estar inspeccionado. Entonces son muchas las autorizaciones, los aspectos que nosotros tenemos que manejar en este tipo de cosas. Después, opciones de financiación. Yo tengo una estimación de los costos, tengo más o menos un diseño hecho, entonces con ese valor estimado sé cuánto va a salir, necesito saber cuáles son mis opciones de financiación. Si yo soy vialidad provincial, voy a tener ciertas opciones de financiación como ser nación, o me puedo financiar a mí misma, lo puedo hacer con administración, ¿sí?
pues puedo sacar un préstamo para hacer obras, que eso también se hace. O sea, hay muchas opciones de financiación que hay que tener en cuenta. En pos, o sea, o en consecuencia de la financiación que nos den, va a ser los ajustes o los acortes de presupuesto, por lo tanto, el diseño va a tener que ir variando en función del costo. Después, definición del alcance del proyecto. Puede ser, o sea, el alcance del proyecto es cuán grande es o cuánto queremos abarcar con ese proyecto, qué tan grande queremos que sea y qué tanto queremos que signifique, ¿sí? Determinación del lugar de la obra, por más que sea obvio. Nosotros, esto lo hacemos en los trazados tentativos, ¿no? En el caso de las carreteras. Si hay un trazado que es más corto, pero tengo que construir un puente, lo voy a cambiar por un trazado que es un poco más largo, pero que pueda poner una alcantarilla, porque el coste de una alcantarilla contra un puente es muy grande. Entonces esos pequeños ajustes en pos de un menor costo van a ir llevando el proyecto por diferentes lugares, ¿sí? Y después está una evaluación tecnológica. En la evaluación tecnológica yo voy a ver con qué tecnologías cuento, equipos, movilización, o sea, cuál es la tecnología que yo tengo para llevar a cabo ese proyecto. Ingeniería. Con respecto a la segunda fase, que es la ingeniería, tenemos que lo que es la ingeniería front-end. ¿Qué es? Seguimos con las palabras en inglés. No sé cuál es la traducción, pero bueno. Lo que quiere decir esto es aquella ingeniería, por ejemplo, de presupuesto que nosotros sabemos minuciosamente. O sea, llevar los costos al detalle. Todo al detalle. Aquellos planos que tengamos que dibujar y que tengan un cómputo, esos cómputos tienen que estar extremadamente bien hechos para que yo pueda sacar un costo, un análisis de costo y presupuesto bien hecho. Esa ingeniería front-end nos va a permitir acotar límites, acotar desviaciones estándar, digamos, por así decirlo, en los costos, ¿sí? Después está la ingeniería en detalle, que quiere decir, bueno, planos bien hechos, planos en detalle. Un ejemplo, si yo estoy haciendo un pavimento de hormigón, los pasadores, qué tipo de pasadores son, cuánto miden, qué diámetro son las barras de los pasantes, todo detallado. Más allá de que nosotros tenemos en lo que es obras viales, tenemos el pliego de condiciones generales de vialidad nacional, que es como el manual, es la receta, en el cual nosotros tenemos la forma de hacer casi todo. Y aquello que no esté contemplado, podemos variar en el pliego particular de la obra, los cuales nosotros definimos cómo se hacen las cosas. Todo esto está normado por las normas IRAM, ¿sí? Hay muchas normas IRAM que actúan sobre las construcciones viales. Después, más adelante, les voy a mostrar en la próxima clase, ¿sí? Después está el control de costes. Es un control de costos. Yo tengo que saber cuánto voy a gastar en todo sentido. Acuérdense que para esto tenemos costos directos, costos indirectos de la empresa, más los costos del proyecto, ¿sí? La planificación y programación. ¿Qué significa esto? Programar cada uno de los trabajos y planificarlos en un orden coherente. Para eso nosotros en Obras Viales tenemos lo que se llama plan de trabajo, que está hecho con un diagrama de Gantt. En realidad no solamente se usa para obras viales, se usa para muchas cosas, que nos permite ir planificando los trabajos en función del tiempo. Esto va ligado también al rendimiento de cada tarea, de cada ítem que tienen las obras viales. Esto lo van a ir viendo a medida que pase y que transcurran las materias. Ustedes se van a ir dando cuenta de todo lo global y todo lo que conlleva una obra vial, ¿sí? Después, integración de sistemas. ¿Qué quiere decir? Es un poco lo que decíamos, lo que les decía hoy. Actualmente es como que se dividen mucho las tareas sin
sin una conjunción. No hay una unión entre el departamento de costos y el departamento de topografía, por ejemplo, o el departamento de diseño. Se necesita la integración de esos sistemas para abarcar más y para obtener más detalles, ¿sí? Hay que encontrar la forma, o se debería encontrar la forma de que el conjunto de tareas sea eso, un conjunto y no tareas diseminadas en un plan de trabajo. Después, planificación de la seguridad, es muy importante. En toda empresa es necesario la seguridad tanto del obrero como de las obras. Cuáles son las normas, ¿sí? Las normas, por ejemplo, por decirles algo, el almacenamiento de asfalto, de cemento asfáltico, tiene sus normas, y eso también necesita un control, no solamente del asfalto, sino de todo lo que nosotros hagamos en la obra. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un estabilizado de sal, la sal necesita estar acopiada de una forma, tiene su norma, o sea, cada cosa que nosotros hagamos va a tener su norma. Desde acopiar materiales hasta de poner un surtidor de combustible en un campamento de obra, ¿cierto? Después tenemos el abastecimiento. Y acá entra, cuando yo me empiezo a abastecer de todo aquello que yo necesito, según los ítems, según todas las estimaciones, según la ingeniería actuada, necesito materiales, gestión de materiales. ¿Cómo voy a manejar los materiales? Ahí entra la planificación de requisitos. ¿Qué requisitos van a tener que tener esos materiales según norma, ¿sí? O según el pliego de nación o del país donde estén, ¿cierto? Después voy a hacer una búsqueda de proveedores, de aquellos proveedores que puedan proveerme esos materiales con X requisitos, ¿sí? Después está la evaluación de las ofertas de esos proveedores, cuál me conviene, por qué. Acuérdense o sepan que en el caso de los proveedores también influye mucho lo que es el flete. En nuestra zona siempre, por ejemplo, el cemento asfáltico y las emulsiones asfálticas se traen de Buenos Aires, entonces eso implica un costo extra de flete, que si yo no lo tengo en cuenta, voy a perder. Por eso hay precios de insumos o de materiales en origen y precios a pie de obra. Aquel precio a pie de obra es aquel que ya tiene contemplado el flete, así sea que lo traiga de una cantera que está a 20 kilómetros de la obra. Tengo que contemplar no solamente el flete, si los camiones y el personal es mío, tengo que contemplar el personal, la mano de obra, tengo que contemplar el chofer, tengo que contemplar el camión, y en ese camión tengo que contemplar también todo lo que son los insumos del camión, bueno, ahora no me va a salir, pero bueno, son impuestos y ese gasoil, o sea, es mucho lo que yo tengo que cuantificar en una obra, ¿sí? Control de calidad de proveedores. En realidad yo elegí un proveedor, evalué la oferta, elegí un proveedor, bueno, ahora tengo que controlar la calidad de ese material según lo que me prometió, entre comillas, aquel proveedor, ¿sí? Después está la facturación, expedición, logística. La logística, hay un ítem en todas las obras viales que es movilización de obra. La movilización de obra es todo aquello que yo tengo que trasladar para el campamento, por ejemplo. O si yo necesito una topadora, tengo que contemplar llevar la topadora desde el lugar donde esté hasta su lugar de trabajo. Todo eso es logística. Después tenemos, en logística también va a entrar la movilización de los ingenieros, de los capataces, de los jefes de obra. Si la obra está lejos de la ciudad, voy a tener que contemplar el traslado de los obreros o el armado del campamento para que ellos puedan dormir ahí, ¿sí? Después están funciones de almacén, que son, bueno, todo lo que necesite
para llevar a cabo la obra, se almacén, lo que se dice también pañol de herramientas. Ahí podemos, desde aceite hasta un destornillador, ¿sí? Después está la gestión de contratos. O sea, eso es más, puede ser manejo de personal también, o gestión de contratos con cada, si yo tengo subcontratos, si yo tengo que subcontratar porque no hago ciertas cosas, por ejemplo, una empresa que haga gasoducto, pero no tiene fijos empleados en su empresa que construyan las cabinas, o sea, la parte edilicia de las cabinas no sé si son bombas o de control, no sé bien cómo es eso, voy a subcontratar una empresa para que haga esos trabajos nada más. Entonces, tiene que haber alguien que gestione los contratos, tanto con subcontratos con empresas o de abastecimiento de materiales, del abastecimiento de lo que se le ocurra. Si yo tengo un campamento, me voy a abastecer desde agua, si es que no tengo alguna fuente de agua cercana para sacarla, hasta, no sé, los jabones de los baños para el personal. Bien, construcción. Cuando ya vamos a la ejecución de la obra, cuando estamos en la construcción, gestión de la construcción, o sea, tiempos, todo lo que yo planifiqué en el plan de trabajo tiene que llevar a cabo, es la gestión, ¿sí? Voy a gestionar la construcción de manera coherente y concienzuda, como decíamos antes. La selección de personal. Va a haber personas del Departamento de Recursos Humanos que van a seleccionar el personal específico para cada tarea. Si ese personal necesitara formación o capacitación, se la van a tener que dar. Abastecimiento de equipos y herramientas, ¿sí? Yo tengo que tener una nómina de equipos como empresa para poder hacer frente a la construcción que tengo adelante, ¿sí? Recepción y control de materiales, eso se hace en el pañol. Control de los trabajos, control de los trabajos y control de calidad. El control de los trabajos se hace por inspecciones, ya sea tanto de la empresa como inspecciones de la empresa que contrató. O sea, si Vialidad contrata, pongámosle, no vamos a poner Esuco, contrata a Esuco Construcciones para hacer una ruta, Vialidad va a poner inspectores que vayan inspeccionando que los trabajos estén hechos según el pliego, ¿sí? Y la empresa va a tener a sus capataces o a sus jefes de obra también controlando los trabajos, controlando a la gente que trabaja, ¿sí? Siempre tiene que haber un control. Y el control de calidad se hace nada más y nada menos que con los ensayos. Ustedes han visto en suelo varios ensayos de suelo, después tenemos ensayos sobre pavimentos. Todo eso está normado por las normas CIRA y esos controles son necesarios para que, por ejemplo, en el paquete estructural tengamos la densidad que debe tener una base granular, lleguemos a la dosificación del hormigón como tiene que ser, lleguemos a la densidad del hormigón que calculamos y que diseñamos para que pueda llegar a absorber todas las cargas que va a recibir del tránsito, ¿sí? Después, bueno, aplicación de lo dispuesto en la programación de seguridad y salud. Bueno, eso tiene más que ver con todo lo que con todo lo que es seguridad e higiene, ¿sí? Gestión de contratas, lo que hablábamos antes, las contratas con aquellas empresas que estén contratadas o subcontratadas, ¿sí? Después está la puesta en marcha. La puesta en marcha en una obra vial es la inauguración de la obra. Acá dice que es la fase dedicada a comprobar que todo lo planeado funciona, que podés doblar a 50 kilómetros, por ejemplo, que podés tomar una curva a la velocidad directriz, que los peraltes funcionen bien, ¿sí? En este caso, la puesta en marcha para una obra vial no podés poner a punto más que, por ejemplo, alguna señal que esté mal puesta, algún guarray que no sea necesario sacarlo, pero no más. En lo que respecta a lo que paquete estructural, lo que está hecho, está hecho. O sea, eso es una etapa previa cuando nosotros hacemos el control de calidad de cómo va quedando o las inspecciones, ahí es más definitivo, digamos. Después están las operaciones y mantenimiento.
lo que a nosotros nos atañe acá es mantenimiento y operaciones en planta. Es decir, todas las obras terminadas tienen una garantía de 10 años, en donde la empresa que la construyó tiene que seguir manteniendo y tiene que seguir manteniendo un nivel de servicio óptimo, ¿sí? A medida que pasan los años, el nivel de servicio va bajando, se le permite una baja de nivel de servicio, pero tiene que estar funcional. Bien, en los proyectos de obra civil se caracterizan por su complejidad, como suponen el diseño y la construcción de grandes estructuras, edificios, avenidas, puentes, ferrocarriles y megaobras. Las etapas previas suelen ser costosas y requieren de tiempo que a veces son mayores, incluso los de la fase de ejecución. No es el caso de las obras viales. La etapa de estudio es menor a la etapa de construcción, ¿sí? Bien, y bueno, visto de una perspectiva genérica, es decir, aplicable a cualquier tipo de iniciativa. Podemos resumir las fases de una obra vial en 3 y después las vamos a ver más detalladas. El diseño, que se refiere a todo lo relacionado con la planificación, investigación, estudio e información adicional, es la etapa en la que el proyecto se justifica y se sustenta en términos de viabilidad financiera, técnica y sostenibilidad. A eso se refiere a medio ambiente, ¿sí? O dicho de otra forma, se sientan las bases del mismo. Acá, nosotros, en esta etapa, nosotros ya tenemos toda la obra y la oferta terminada. Ya sabemos cómo va a ser, ya calculamos todo. Ya justificamos el costo y ya tenemos una viabilidad financiera. O sea, ya sabemos cómo nos vamos a financiar. La segunda etapa es la licitación. Cuando alguien manda a licitación un proyecto, es porque se exhibe el proyecto para ver quién puede o quién quiere tomarlo para construirlo. Después en tercer año van a ver bien cómo se hace el proceso de licitación, en qué consiste. Tiene muchísimos requisitos para las empresas que no son fáciles de cumplir. En primer lugar, tienen que tener una espalda financiera bastante amplia, bastante grande, y entre otras cosas, ¿sí? Se manda a licitar y aquellas empresas que quieran tomar la obra ofrecen. Cuando ellos tienen preparada o sea, toman el diseño base, en ese diseño el proyecto tiene un pliego particular de condiciones que va limitando cada tarea. Entonces la empresa tiene para jugar cierto ángulo, digamos, para poder jugar con los precios y ofrecer, ¿sí? Larga una oferta y después el proceso de licitación tiene que haber por lo menos 3 interesados y la forma en que se eligen acá es que no sea si es la oferta más alta, no, si es la oferta más baja, no, es la oferta que queda en el medio. Por más que haya 3, se prorratea. Más de 3, perdón, se va a prorratear el medio. Y después está la construcción, la ejecución. Bueno, un poco ya hemos hablado. Y ahí en la ejecución, la empresa empieza a ejecutar todo aquello que se haya diseñado, y si hay algunos retoques que sean aprobados, por supuesto, también. En definitiva, tenemos las fases de un proyecto, ay, perdón, a ver, las fases de un proyecto de construcción. Podemos transformarlo en un proyecto vial. En el primer caso tenemos el diseño, que ya lo hemos hablado, licitación y ejecución. Y para hacerlo un poco más detallado, vamos a tener que la primera fase, lo primero hacemos la identificación de la necesidad. ¿Qué necesidad tengo yo de construir esa ruta, o de repavimentarla, o de mejorarla, de estabilizarla?
¿Cuáles son las necesidades? ¿En función de qué? Si es una ruta nueva, acordémonos que el concepto primordial de hacer una ruta es llevar transporte, o sea, personas o insumos o materiales de un lugar a otro, de A a B, ¿sí? Después la localización, y acá entraría la parte de trazados tentativos y la definición de dónde va a estar implantada esa obra. A partir de esto, una vez que tengamos la localización, una vez que empecemos a hacer los planes, todo, vamos a hacer un cálculo de inversiones. Ese cálculo de inversiones es estimativo o no, o detallado, según como venga. La obra va a ser en base a la localización y a la necesidad de la obra, ¿sí? Un cálculo de inversiones. Acá, para financiar o para saber quién nos va a financiar o qué va a financiar, generalmente se piden los presupuestos. Y eso va a implicar itemizar la obra. Itemizar la obra es dividir todas las tareas que se necesiten hacer en esa obra en ítems. Bien, después va a estar la financiación. ¿Quién nos va a financiar? ¿De qué manera lo vamos a financiar? Después de esto, una vez aprobado esto, vamos a tener los estudios de impacto ambiental y social. Los estudios de impacto ambiental, antes de mover cualquier roquito o antes de meter la máquina en la zona de camino, nosotros tenemos que saber cómo va a impactar nuestra obra y cómo va a impactar sobre todo la construcción de esa obra en el ambiente. Pero también tenemos el impacto social. Y la necesidad fue planteada por una razón social, o sea, ya sea una mejora del camino, de lo que fuese, siempre es la sociedad la que va a generar esa necesidad. Entonces, el impacto social va a tener que ser positivo. Por ejemplo, llegar más rápido de un punto a otro. Después de esto, que este va a ser el quinto, vamos a tener el diseño. Ahí vamos a hacer todos los planos, los cálculos, los cómputos, el presupuesto, todo detallado. Después de ahí, entonces, con el diseño, pasamos directamente a lo que es la construcción o la ejecución de la obra con todo lo que vimos anteriormente. Esto es visto del punto de vista desde un proyecto, ¿sí? Digamos así, como es diseñar y proyectar de manera tal de tapar todos los agujeritos para no hacer agua después. En la clase que viene vamos a ver en sí los estudios y cada una de las cosas detalladas de lo que es el proyecto de la obra vial. Nos vemos entonces la clase que viene.